ahí está grabando. Entonces, método rígido, métodos de los desplazamientos. Para eso es importante tener en cuenta que es primero un grado de libertad, ¿ya? Y para nosotros vamos a poner ciertos estándares, por decirlo así, ¿ya? Así que para nosotros vamos a definir lo que es un grado de libertad. Entonces, déjenme ver si puedo usar este lápiz acá. Ya, entonces lo primero voy a escribir acá. Ah, ya se le puede hacer. Ah, perfecto. Bajo unos minutos, gracias. Vale. Voy a salir de acá. Ahí está. Ya, entonces, ocupando el whiteboard, lo primero entonces es definir qué es un grado de libertad. Se va a poner aquí, sorry, escribe aquí, estoy escribiendo con el trackpad del computador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un grado de libertad? Para nosotros los grados de libertad van a ser incógnitas geométricas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros en general van a ser o desplazamientos, ¿ya? O giros. Voy a poner aquí con un teta. Disculpen mi manito, pero es lo que hay. ¿Ya? Después se van 12%. Ya, desplazamientos o giros. ¿Ya? Y esas incógnitas geométricas se eligen en nudos, ¿ya? Los nudos son nudos o nodos, también se les llama, de la estructura, ¿ya? Y la idea es que van a permitir definir totalmente la deformada de una estructura. Por ejemplo, si tenemos entonces un pórtico, vamos a definir distintos nodos, ¿ya? Estoy escribiendo como mi hijo. Yo creo que hasta él escribe mejor aquí que yo. Que mi hijo está en primero básico, entonces está aprendiendo a escribir. Ya. ¿Qué es un nodo? Entonces, yo creo que me sale mejor. Ahí está. Entonces, nodo o nudo. Para nosotros un nudo va a ser, primero, todo vínculo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Cualquier tipo de apoyo, un empotramiento, un apoyo fijo, un apoyo simple, una rótula interna, cualquier tipo de vinculación que tenga la estructura va a ser un nudo para nosotros. ¿Ya? También, bueno, acá lo dije recién, pero toda rótula interna o externa, ¿ya? O sea, interna o externa al elemento. Esto una vez lo expliqué hace unas clases atrás, pero lo puedo volver a explicar de nuevo cuando toque el minuto, ¿ya? Y otro es donde concurren dos o más elementos, ¿ya? Y también va a haber una cuarta especie de nodo, pero que no siempre lo vamos a ocupar, ¿ya? Que es donde se aplican, ¿ya? Entonces, ya, donde se aplican las cargas. Entonces, por ejemplo, en este caso particular del mono feo que dibujé acá al lado, ¿ya? ¿Qué pasa con este monito? Bueno, este monito vamos a definir acá nodos. ¿Qué significa? Que va a haber un nodo aquí, ¿ya? Va a haber un nodo acá y va a haber un nodo acá. Hay tres nodos. ¿Por qué? Porque acuérdense que es todo vínculo, tenemos dos empotramientos y donde concurren dos o más elementos. Si además en mi estructura yo tuviera una carga, por ejemplo, una carga puntual aplicada acá, yo además tendría que poner otro nodo acá. ¿Ya? Pero ese nodo no siempre lo vamos a usar, por si acaso.
Ya vamos para allá. Pero por ahora esos son los nodos o nudos, ¿ya? Donde vamos a definir lo que se llaman los grados de libertad. ¿Ya? ¿Qué es un grado de libertad? Grado de libertad. ¿Ya? Un grado de libertad son todas las incógnitas geométricas. Ojo, que son geométricas, no son de fuerza ni de... Son incógnitas geométricas, o sea, solamente desplazamientos y giros. ¿Ya? En los nodos, o en los nudos, pongámosle nodos. En los nodos de la estructura, que permiten definir totalmente la deformada de la misma, ¿ya? Ahí lo dejé enunciado para que nos quede grabado. ¿Ya? ¿Está sonando algo? Bueno. Ya. Entonces, vamos a definir, obviamente, los grados de libertad dependen de en qué, si estamos trabajando en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿ya? Si estamos en 2 dimensiones, va a aparecer, es una estructura plana, ¿ya? Y en este caso vamos a tener por nodo, vamos a tener un grado de libertad de rotación o de giro, ya que es una rotación en el sentido que va saliendo, por ejemplo, de la pantalla o va entrando en la pantalla, ¿ya? Espérenme un segundito. Ya. Entonces vamos a tener un grado de libertad de giro y vamos a tener 2 grados de libertad de desplazamiento. Sorry si estoy un poco desenchufada, un poco así como la clase me está saliendo un poco titubeante, pero es que estoy, tengo la cabeza complicada con esto del PC, como que quedé mal. Pero bueno, ya. Y cuando estamos en estructuras, cuando estamos en 3 dimensiones, vamos a tener obviamente una estructura tridimensional, ¿ya? Entonces ahí por nodo vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 3 grados de libertad de giro, ¿ya? Y 3 grados de libertad de desplazamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando recupere mi PC, que vamos a tener un break cortito para un poco subsanar lo que perdí de clase, pero mientras espero recuperar el PC después del break, y ahí les voy a dibujar en 3 dimensiones. Pero por ahora, como me está costando dibujar, lo voy a dibujar en 2. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si tenemos acá, voy a hacerlo. Tenemos una viga, ¿ya? Y voy a hacer la misma estructura que hice antes. Una viga y una columna, ¿ya? Y esto que va a estar empotrado abajo. ¿Ya? Y es la misma estructura de antes, ¿eh? Solo que estoy tratando de dibujarlo un poquito mejor. Ahí. Y ahí. Ya, están empotrados los 2 lados. Y lo que vamos a hacer acá es dibujar los nodos nuevamente. Ya, esta vez los voy a dibujar con rojo. Entonces vamos a tener acá en el encuentro de los 2 elementos, en los apoyos,
¿ya? Y si tenemos la carga aplicada acá al medio, dijimos que íbamos a tener un nodo ahí al medio, ¿ya? Entonces, por nodo vamos a tener, estamos en una estructura plana, vamos a tener 3 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, vamos a partir acá abajo. Tengo grado de libertad. Tengo grado de libertad de... Miren, justo flechitas, qué bueno. Grado de libertad de desplazamiento. ¿Ya? Acuérdense que en una estructura en 2 dimensiones siempre hay un desplazamiento horizontal, uno vertical y una rotación. ¿Ya? La rotación la voy a dibujar después para poder dibujar todo el tiro. Entonces tenemos uno vertical, tenemos otro horizontal, y aquí aparece otro vertical. Otro vertical y otro horizontal. Y obviamente van a aparecer rotaciones, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener, voy a poner el más finito, ese. Entonces aquí vamos a tener una rotación, un grado de libertad de giro, otro grado de libertad de giro. Las direcciones son arbitrarias, ¿eh? Las puse según a mí se me ocurre, ¿ya? Entonces, esos son todos los grados de libertad según los nodos que yo tengo de esta estructura. Entonces, en cada nodo siempre hay 3 grados de libertad, cuando estamos en 2 dimensiones, si no habrían 6, que serían 3 desplazamientos y 3 giros. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? Ahora tenemos que empezar a descartar ciertos grados de libertad. ¿Ya? Y en lo primero que nos tenemos que fijar es en los apoyos. Por lo tanto, si aquí voy a ponerle letra a esto, aquí está el apoyo A, acá va a estar el apoyo B, acá va a estar el apoyo C, y aquí va a estar el apoyo D. ¿Ya? Entonces tenemos A, B, C. Si vamos al punto A, acuérdense que el punto A está empotrado. ¿Eso qué quiere decir? ¿El punto A puede moverse de alguna forma? No, a menos que tengamos una fundación, pero ya vamos para allá. Asumamos que no hay fundaciones, que esto es suelo rígido. Por lo tanto, los grados de libertad de desplazamiento y el de giro desaparecen, porque no puede girar esto. ¿Ya? Por lo tanto, borramos eso, borramos ese y borramos eso. ¿Ya? Luego nos vamos al apoyo D. El apoyo D también es un empotramiento. Ese punto, por lo tanto, no puede desplazarse ni vertical ni horizontalmente y tampoco puede girar. ¿Ya? Entonces, también desaparecen esos grados de libertad. Entonces, en vez de tener 3 por 4, 12, en vez de tener 12 grados de libertad, nos hemos quedado con 6. Y aún así, estos grados de libertad no son realmente todos los que tienen la estructura. ¿Ya? Y aquí hay una parte, o sea, si yo quisiera fijarme solamente en las deformaciones totales que tiene una estructura, estos son los grados de libertad que hay, que serían 6 grados de libertad. ¿Ya? Pero acuérdense que nosotros siempre hablamos de que hay 2 premisas importantes, es que vamos a despreciar las deformaciones por corte y por esfuerzo axial. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que, hablando específicamente del esfuerzo axial, es que las vigas y las columnas, esto es en elementos en flexión, ¿ya? Ojo que el esfuerzo axial, o sea, las deformaciones por el esfuerzo axial van a aparecer cuando tengamos reticulados, porque ahí es la única forma en que el reticulado trabaja, ¿ya? Pero mientras eso no sea así, mientras tengamos viga y columna, vamos a tenerlo de esta forma que está acá. Profe, Dime. si dice despreciar las deformaciones por corte y esfuerzo axial, por ejemplo, ahí se asumiría que no hay pandeo. ¿Ese sería un fenómeno que ocurre por esas deformaciones o no?
A ver, el pandeo es un... A ver, ¿pandeo te refieres a la flexión? Sí, Ah, ya. porque Es dice que- chica la viga. sí, lo que pasa es que acuérdate que una de las... cuando hablamos como del primer rayado de cancha de del curso, dijimos que las deformaciones son pequeñas. Entonces, como las deformaciones son pequeñas, uno asume que el punto queda en el mismo punto. ¿Ya? Y por eso muchas veces cuando dibujo deformadas, a pesar de que les hago una guatita bien pronunciada, la altura, por ejemplo, de una columna llega a donde mismo, porque se asume que ese desplazamiento que se acortó es muy pequeño, ¿ya? Que se acortó debido a la flexión. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Ya, ya. Pero esto lo voy a usar, esto que aparece acá, no sé si ven, no sé si se ve el lápiz, pero del whiteboard, pero esto que aparece acá tiene que ver con los grados de libertad que voy a considerar, ¿ya? Aquí voy. Fíjense que eh, si tengo la columna AB, que borré la letra B, pero la columna AB no se deforma axialmente, quiere decir que el punto A y el punto B no se pueden separar y no se pueden juntar. Si en A está amarrado, quiere decir que el punto B no se puede mover verticalmente, ¿ya? Por lo tanto, en realidad este grado de libertad tampoco existe, dado que estamos despreciando las deformaciones por esfuerzo axial, ¿ya? Y fíjense, hay otra cosa que pasa también, es que con respecto a la viga BCD, fíjense que en D hay un empotramiento, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que ese punto no se puede mover. De nuevo, como estamos despreciando las deformaciones por esfuerzo axial, tanto el punto C como el punto D no se pueden separar, y no se pueden juntar. Por lo tanto, el punto C no se puede desplazar horizontalmente si es que el punto D no lo hace. Y como el punto D no puede desplazarse horizontalmente, el punto C tampoco. Entonces ese grado de libertad en realidad no existe. ¿Ya? Después, ¿qué pasa? Después tenemos acá el punto B, también tiene un grado de libertad aquí lateral, ¿ya? Pero voy a escribir la letra B acá. ¿Ya? Perdón, el punto B teníamos definido el punto B con un grado de libertad lateral acá, pero recuerden que si es que no se mueve el punto D, no se puede mover el punto C, y el punto B también es de la misma viga. Por lo tanto, ese grado de libertad lateral en realidad tampoco debería ir. ¿Ya? Y estos tres entonces son los grados de libertad totales de la estructura. ¿Ya? Estos dos de acá, después nos vamos a dar cuenta que los podemos, no necesariamente los vamos a considerar, pero por una razón en particular que la vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Pero si yo quisiera hablar de los grados de libertad totales de mi estructura, son estos. ¿Cuál es la gracia de los grados de libertad? Fíjense que los grados de libertad no dependen de las cargas, ¿ya? No depende si es que tengo desplazamiento, o sea, si es que tengo temperatura, no depende nada de esas cosas. Solamente depende de la estructura y de las condiciones de apoyo de la estructura, ¿ya? Entonces, y tampoco son arbitrarios, como pasaba en el método de rigidez, que acuérdense que en el método de rigidez, si es que sacamos ciertas, da lo mismo, o sea, perdón, el método de flexibilidad, que pues yo podría sacar algunas redundantes, o también podía sacar otras. Y al final, igual podía terminar el sistema completo, ¿ya? En este caso, no es así. Los grados de libertad son únicos, en cierta forma. No hay arbitrariedad en escoger los grados de libertad, ¿ya? Y eso lo voy a dejar anotado. No hay arbitrariedad. ¿Ya? Eso quiere decir que esta estructura siempre son estos tres grados de libertad. Si llegan a cualquier otro grado de libertad que no sea estos,
tendría que ser... para este curso lo vamos a convenir de que no estaría correcto, ¿ya? Entonces estos son los grados de libertad que hay en la estructura. Pregunta, ¿alguien hasta acá está confundido con algo? ¿No? Todo bien, profe. Ya. Jamás pensé que iba a hacer la clase en el whiteboard, pero bueno. Ya. No se preocupen en todo caso, que igual también lo voy a incorporar al PDF y todo lo demás, ¿ya? Esta cosa debería quedar guardada. Ya. Voy a explicar un poquito más de grados de libertad. Mira. Importante esto de las deformaciones. ¿Cuándo aparecen los 3 grados de libertad en un sistema plano? ¿Ya? La respuesta de esta pregunta, ¿cuándo aparecen los 3 grados de libertad en un sistema plano? Es cuando 3 grados de libertad por nodo, me faltó decir. Es cuando tenemos elementos de inflexión. ¿Ya? Cuando solo, vamos a ver aquí, solo cuando tenemos elementos en flexión. ¿A qué se le llama elemento de flexión? Todo lo que parezca viga o parezca columna, ¿ya? O parezca muro, también. ¿Ya? Un muro es como un caso particular de una columna. Eso dicho bien grosso modo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con los reticulados? Bueno, las barras de reticulados, acuérdense que las barras de reticulados solamente transmiten esfuerzo axial, ¿ya? Solo admiten. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que no transmiten momento. Sí, o sea, la barra sola per se tampoco transmite esfuerzo de corte, ¿ya? Pero si ponemos distintas barras en distintas posiciones, efectivamente van a poder traspasar cierto corte y, bueno, cierto momento, pero en los apoyos, ¿ya? Pero no los quiero confundir ahí con eso. Entonces, aquí voy a buscar aquí un reticulado. Déjenme ver si lo puedo acercar. Ya. ¿Se ve mi pantalla o no? No, ustedes están viendo el whiteboard nomás. Ya. Déjenme ver si puedo... Aquí. Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos este reticulado que está acá. Ojo que... déjenme ver si puedo escribir. Sí, sí puedo escribir. Puedo hacer más chico. Ya, entonces aquí hay un reticulado que tiene 6 barras, ¿ya? Y es un reticulado cuadrado, tengo LL, y tengo una fuerza aplicada acá, P, ¿ya? Espero que puedan ver, avísenme si no pueden ver el cursor, porque lo estoy moviendo, ya estoy Sí, sí señalando. se ve. Ya, súper.
Entonces, acá esta parte, no hagan caso a esta carga porque este es un typo que tiene el libro, ¿ya? Pero lo importante es que tiene esta carga acá, ¿ya? ¿Y qué va a suceder acá? Acá por cada nodo, esto es un reticulado, y aquí voy a volver al whiteboard, ¿ya? Acá. ¿Qué va a pasar? Que cuando tengamos reticulados, entonces supongamos, con color azul. Ya, entonces voy a dibujar el mismo reticulado que teníamos recién. Ese. Ahí. Ya, aquí va a haber un apoyo fijo. Entonces acá hay un apoyo simple. Ya. Tengo eso. Entonces en cada uno de los, obviamente de las uniones aparecen estos nodos. Tengo un nodo ahí, tengo un nodo acá. Los nodos del reticulado es lo mismo que los nudos del reticulado. Ya es donde se encuentran las barras. Acuérdense que la definición de nodo aquí no cambia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que las barras de reticulado solo admiten fuerza axial, ¿ya? Y dentro del reticulado pueden transmitir cargas en la dirección de la barra o perpendiculares, si es que se unen con otro en cada nudo, acuérdense que tenemos solamente dos sumatorias de ecuaciones, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. ¿Y por qué es eso? Porque acuérdense que los reticulados no transmiten momento, por lo tanto no hay sumatoria de momentos, ¿ya? En un nudo en particular del reticulado. Por lo tanto, así como no se transmite momento, cuando estamos hablando de parte geométrica, tampoco se transmiten giros. Solamente los nudos transmiten desplazamientos horizontales o desplazamientos verticales. ¿Ya? Entonces, si vamos acá, voy a usar mi flechita de color rojo y voy a dibujar todos los grados de libertad. Entonces dijimos que por nudo aparecían 2 grados de libertad, que son los horizontales, ¿ya? Y los verticales. Ese me quedó medio chueco. ¿Ya? Ahí está. Entonces esos serían todos los grados de libertad en todos los nudos. Pero ahora, acuérdense, hay que después fijarse en la vinculación que tiene mi reticulado. ¿Ya? En este caso el reticulado no está volando en el aire, sino que está apoyado al suelo de alguna forma. Entonces, si me voy a este punto de acá abajo, ese punto tiene un apoyo fijo. Por lo tanto, ese punto no puede moverse verticalmente y tampoco puede moverse horizontalmente. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer el mismo procedimiento que antes, ese grado de libertad desaparece y ese grado de libertad desaparece. Si me voy entonces ahora acá arriba, ¿ya? Ese punto está libre de moverse. Por lo tanto, esos 2 grados de libertad existen. Después me voy acá, al siguiente nodo. Y el siguiente nodo también está libre de moverse. Por lo tanto, esos 2 grados de libertad también persisten. ¿Ya? Y ahora si me voy acá abajo, al cuarto nodo, tengo que el desplazamiento horizontal está permitido. Sí, el apoyo permite el desplazamiento horizontal. Y ojo, en este caso, las barras de reticulado sí se deforman axialmente. Por lo tanto, que este punto, déjenme ver cómo está en el libro, no tiene puesto nodo, pero supongamos que acá está el nodo A. Ya, bueno,
Me quedo encima. Pero ahí está el nodo A, ¿ya? Y acá está el nodo B. Como la barra de reticulado sí admite deformación axial, el punto B puede moverse, puede alejarse o puede acercarse al punto A. Acá no hay problema. Por lo tanto, ese grado de libertad lateral, de desplazamiento horizontal, tiene que estar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el grado el grado de libertad de desplazamiento vertical? Bueno, el punto B está amarrado por el apoyo de moverse verticalmente. Por lo tanto, eso no aparece. Entonces, esta estructura tiene 5 grados de libertad. ¿Ya? Tiene 3 desplazamientos horizontales y 2 desplazamientos verticales. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner estructura con 3 grados de libertad. Perdón, 3, 5. Profe, Dime. ¿por qué se puede mover la que está arriba del apoyo deslizante? ¿Por qué se puede mover hacia arriba si es que tiene la restricción del mismo apoyo? Este es el. Voy a ponerle punto. ¿Me estás hablando del punto D que puse recién? Sí. ¿Por qué el punto D se puede desplazar para arriba si es un apoyo simple, entonces no permite que se mueva ni para arriba ni para abajo? Ya. A ver, el punto B no se puede mover, ¿cierto? Eso está claro. El punto D, ¿qué pasa con ese nodo? Es que acuérdense, de nuevo, las barras sí admiten, de aquí lo voy a poner acá al lado, barras sí se deforman axialmente. ¿Ya? Las barras sí se deforman axialmente. Por lo tanto, si tengo el punto B fijo, ¿ya? El punto D de dedo se puede mover hacia arriba o se puede mover hacia abajo, se puede alejar o se puede acercar a B, porque las barras se deforman axialmente, ¿ya? Que es distinto a lo que pasa con las vigas y las columnas, ¿ya? Lo mismo pasa con el punto C con respecto al punto A, ¿ya? Ya, sí, es porque son barras, entonces. Si fueran vigas no se podrían. Exactamente, solo porque son barras. Esto es un reticulado, ¿ya? Gracias. Sí, no, y de hecho, si fueran vigas y columnas, tendríamos que además poner grados de libertad de giro, ¿ya? El computador va con un 71%, así que vamos que se puede. Qué terrible. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a ir acá al ejercicio y se los voy a obviamente compartir. Ahí está. Y se los voy a leer. El ejercicio, a ver, este ejercicio yo sé que lo pueden ver ustedes en el libro y todo lo demás, pero a mí me gusta explicarlo porque muestra las deformaciones de las barras que muchas veces aparecen en problemas, ¿ya? Y es necesario, de hecho, me gusta este ejercicio también porque tiene cargas, tiene longitud de barras distintas y tiene temperatura, ¿ya? Entonces, este es un reticulado, ya vimos el mismo que dibujé recién, por eso les dije que este es un typo, aquí no hay una carga P, ¿ya? El No lo reticulado está mostrando, de por esta eso. figura dice, ¿no? No, parece que no, muy bien. Ahí está. Ya, ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, súper. Con este reticulado, además, además de mostrarles lo de los grados de libertad, que ya lo vimos recién, vamos a enunciar el método de rigidez. ¿Ya? El método de rigidez, y antes de partir con esto, el método de rigidez también tiene pasos muy parecidos a lo que vimos recién. O sea, lo que vimos con el método de flexibilidad. ¿Ya? Pero el método de rigidez, ¿ya? En vez de evaluar la indeterminación estática, lo que evalúa es la indeterminación geométrica. ¿Ya? Entonces, el primer paso sería evaluar la indeterminación geométrica. ¿Qué quiere decir eso? Es cuántos grados de libertad necesito. Cuántos grados de libertad, o más que necesito, es cuántos grados de libertad tengo, ¿ya? En mi estructura. Y eso, si vamos a lo que escribimos recién, por ejemplo, en este caso del reticulado serían 5,
Y en el caso de la estructura que dibujé hace un ratito, serían, déjenme agrandar esto un poquito, ahí está. Ahí. Y en el caso de la estructura que dibujamos recién, serían 3 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, lo primero, y por eso hago esta parte de mostrarle qué es un grado de libertad y todo, porque necesito que evalúen bien la indeterminación geométrica. ¿Eso qué quiere decir? Tienen que saber bien cuántos grados de libertad tiene la estructura. ¿Ya? Porque si no, si partimos mal de ahí, el ejercicio o el método no va a funcionar. Ya van a determinar cualquier cosa. Ya. Entonces, lo primero es evaluar la indeterminación geométrica. ¿Y a qué se refiere eso? Es ver, obviamente, cuántos grados de libertad. Déjenme. Ahí está. ¿Cuántos grados de libertad cuántos grados de libertad necesitamos o se tienen para determinar la deformada total de la estructura. ¿Ya? Y aquí es bien importante tener en cuenta de no definir grados de libertad dependientes. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, voy a hacer un monito. Después de esta clase voy a quedar perita en el whiteboard. Ya, más o menos nomás. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere con grado de libertad dependiente? Por ejemplo, si tenemos ahí una viga, ¿ya? Y acá tenemos una columna acá y una columna acá. ¿Ya? Y vamos a hacer que esas columnas estén vamos a hacer que esas columnas estén empotradas. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir cuántos grados de libertad tiene esta estructura? Yo sé que es súper precipitado preguntarles ahora al tiro, pero yo creo que pueden. 2. Casi. 4. Casi. entre 2 y 4. 3. Tiene 3. ¿Ya? Veamos. Voy a hacer el mismo procedimiento de antes. ¿Ya? Y les aconsejo que lo sigan mientras no lo vean tan claramente. ¿Ya? El primer procedimiento, o sea, la primera parte del procedimiento es definir los nodos. Y los nodos siempre están donde están los apoyos, ¿ya? Y donde se encuentran 2 o más elementos, ¿ya? Entonces esos serían los 4 nodos de la estructura. En cada nodo aparece una estructura de inflexión, por lo tanto en cada nodo van a aparecer 3 grados de libertad, ¿ya? 2 desplazamientos y un giro por nodo. Eso ahí. Y voy a hacer los giros. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ya. Y después que ya dibujo todo, empezamos a borrar. ¿Ya? Entonces, en el apoyo que está acá abajo a la izquierda, abajo, ese apoyo está empotrado.
Por lo tanto, ese punto no se puede mover de ninguna forma. Por lo tanto, estos 3 grados de libertad en realidad no existen. ¿Ya? Solamente tenemos... solamente está el nodo, no, como está empotrado no se puede mover. En la otra patita de la columna también tenemos la misma historia. Esos 3 grados de libertad no pueden existir. ¿Ya? Veamos ahora el nodo de arriba a la... Se reinició el computador. Maravilloso. Ya. Veamos el nodo de arriba a la izquierda. ¿Ya? Ese nodo de arriba a la izquierda puede girar, sí. Puede desplazarse horizontalmente, sí, está libre, no hay nada que lo impida. ¿Ya? ¿Este grado de libertad vertical debería existir o no? No. No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el nodo de acá abajo está empotrado. Y como este es un elemento en flexión, no es una barra de reticulado, es una columna, este punto no puede acercarse ni alejarse de este. Por lo tanto, ese puede existir. ¿Ya? Lo mismo pasa con la otra columna. Ese grado de libertad tampoco puede existir. Y entre comillas tenemos 4 grados de libertad. ¿Ya? Tenemos 2 giros y 2 desplazamientos. Pero ojo, que esto también lo he dicho antes, a lo mejor no lo expliqué tan evidentemente como lo voy a hacer ahora, pero fíjense que si yo este grado de libertad de acá, por ABC motivo, lo calculé y me dio 1. Poner aquí, 1. Y el grado de libertad de acá, del otro nodo, vamos a poner letra a esta cuestión, siempre es bueno poner letra. Entonces este va a ser el nodo A y este va a ser el nodo B. ¿Ya? Entonces, por ABC motivo, yo calculé y me sale libertad lateral, me da 2. ¿Puede ser eso factible? Que A se mueva horizontalmente en 1 y B se mueva horizontalmente en 2. No. Deberían ser iguales. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se tienen que mover lo mismo. Exactamente, exactamente. Deberían ser iguales porque, nuevamente, estamos despreciando las deformaciones por esfuerzo axial. Eso quiere decir que el punto A y el punto B se tienen que mover lo mismo, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, para que el largo de esa viga no cambie. ¿Ya? A eso se le llama grados de libertad dependientes. Lo que se mueve horizontalmente en A es lo mismo que se mueve horizontalmente en B. ¿Profe? ¿Ya? Por lo tanto, Profe, ¿eso no pasaría lo mismo con el giro? se me corta. Yo creo que soy yo el problema. No sé si lo puedes escribir en el chat por último. Ya, voy a estar pendiente, voy a apagar mi video, ya, para liberar el ancho banda. ¿Ya? Ahí me llegó el mensaje, espérenme. Ya, ¿pasaría lo mismo con el giro? Buena pregunta. No. ¿Por qué? Porque, acuérdense que lo que gira en A, ¿ya? Supongamos que en A hay un giro de 1, pero después toda la viga se deforma. Y se va a deformar de acuerdo a su rigidez, ¿ya? Y a su material, o sea, va a depender de la rigidez, lo mismo que tiene que ver con el material, pero se va a deformar de acuerdo a su sección, y ahí va a estar metido el momento de inercia, y a su material. Ya no es lo mismo tener una viga de acero que tener una viga de hormigón, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo el giro que ocurre acá en A, más todo el giro que ocurre acá ¿cómo se llama? A lo largo de la viga, se va a acumular en el giro en B. ¿Ya? Si se acuerdan un poco del concepto de estructura conjugada,
¿Ya? Por lo tanto, el giro en A y el giro en B efectivamente son independientes uno del otro, o sea, son grados de libertad que tienen que ver con cómo se deforma la estructura. ¿Ya? En cambio acá, nuestros grados de libertad laterales son dependientes porque yo sé que se mueven exactamente lo mismo, ¿ya? Porque nosotros estamos suponiendo que las deformaciones por esfuerzo axial son cero. ¿Ya? Espero te haya quedado claro. ¿Ya? Ya. Josefa, ¿te quedó claro? Sí, ya, súper. Ahí vi el mensaje. Ya, entonces, en realidad, tengo que escoger uno de los dos grados de libertad lateral. Puede ser el de la derecha o el de la izquierda, da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el mismo grado de libertad. Entonces, ¿qué hice? Ahí está. Ya, entonces, esta estructura tiene 3 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, en este caso en particular, aparecen entonces 3 grados de libertad. Y esa es la evaluación de la indeterminación geométrica, 3 veces. Entonces, al igual que en el método de flexibilidad, vamos a tener 4 sistemas: el sistema 0, el sistema 1, el 2 y el 3. De momento, ¿ya? Pero sí hay que dibujar deformadas, que lo vamos a ver de vuelta del break, ¿ya? Son las 17:02, juntémonos a las 17:15, 17:20, y ahí yo espero tener el computador andando y todo eso, ¿ya? Si es que se desconecta la clase, por favor vuélvanse a conectar, yo me voy a volver a conectar, ¿ya? Eso. Ya, ahí seguí grabando. Y esta cuestión se me ve muy rara. Esperamos un poquito. Ya, ¿todos ven la pantalla o no? ¿O todos me escuchan? No sé. Sí, profe. Ya. No sé si... Es que aquí se me ve como la mitad de la pantalla, se me ve muy raro. Ya. Bueno. Ya. Entonces, lo que teníamos acá, y aquí ya pasé un poquito el limpio lo que habíamos hablado, está el... ¿cómo se llama? Está... ya. Está el reticulado que le habíamos calculado los grados de libertad, ¿ya? Que son estos 5 grados de libertad que aparecen ahí, ¿ya? Y no les alcancé a leer el enunciado, pero el enunciado decía que calculáramos, lo voy a leer mejor, lo tengo aquí. Dice, el reticulado de la figura, todas las barras tienen sección A y módulo de elasticidad E, ¿ya? Y es lo que anoté ahí, dice barra sección A, material E. Resolver el sistema, o sea, resolver, ¿a qué se refiere con resolver el sistema? Es calcular las cargas, ¿cómo se llama? Los esfuerzos en las barras, las reacciones y todo lo demás. Resolver el sistema si además de la carga P, la barra 5 es una de las oblicuas, llega con una longitud raíz de 2L menos delta, o sea, viene más corta, ¿ya? Y la barra 2, experimenta una disminución de temperatura en delta T, ¿ya? Y vamos a considerar que esa barra además tiene alfa de coeficiente de expansión térmica, ¿ya? Entonces este va a ser nuestro ejemplo con el cual vamos a empezar a enunciar un poco el método. Entonces el primer paso es evaluar la indeterminación estática. O sea, perdón, la indeterminación geométrica que ya lo hicimos, ¿ya? El segundo paso, paso 2, ¿ya? Es hacer lo que llamamos acá sistema R igual 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que yo a los grados de libertad le puse nombre.
Y para nosotros los grados de libertad se van a llamar Rs, ¿ya? ¿Por qué R? No sé, pero así los conocemos todos, ¿ya? Incluso en distintos lugares de ¿cómo se llama? Profe, Que sea aquí en Chile. Dime. R2 y R4 no son dependientes porque son barras, ¿cierto? A la hora que son viga y columna serían dependientes. Exactamente, sí. Ya, muchas gracias. Sí. Ujú. Ya, entonces, el sistema R igual 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasa en el sistema anterior. Pero ojo, que aquí los R son grados de libertad. Recuerden, R son grados de libertad. O sea, es como se mueve la estructura. Tal cual como lo dice su nombre, el sistema R igual 0 significa que todos los grados de libertad tienen que ser igual a 0. ¿Ya? Todos los RI le voy a poner. Eso quiere decir que nada se está moviendo. Y dado que tenemos cargas, eso es lo otro, todos los grados de libertad son 0 y se conservan todas las solicitaciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si se conservan todas las solicitaciones, significa que aparece la carga P, aparece la barra más corta y aparece también la temperatura. ¿Ya? Pero esto no se mueve nada. Y para que esto no se mueva nada, yo voy a tener que aplicar ciertas cargas, ¿ya? Ciertas fuerzas en mi estructura para que todas estas solicitaciones no me provoquen deformaciones en mis grados de libertad. ¿Ya? Entonces voy a copiar aquí la estructura. Entonces ese sería el sistema R igual 0, pero ahora en vez de llamarle estos R chica, así como teníamos los sistemas X igual 0, donde ya aparecían los delta 1, 0, aquí en el sistema R igual 0 aparece el R1, 0. Déjenme poner el mismo valor. La orientación de los grados de libertad también es arbitraria. Ojo con eso, ¿ya? Pero uno generalmente por costumbre lo hace en la misma dirección de los ejes cartesianos, pero puede ser en cualquier lado. Si es que, por ejemplo, yo el grado de libertad 4 lo definí hacia la derecha y me da negativo, significa que ese punto se está moviendo hacia la izquierda y no hacia la derecha. Esa es la diferencia. Acuérdense que estas son grados de libertad, son deformaciones y giros, que en este caso en particular no tenemos giro porque es un reticulado. ¿Ya? Entonces yo tuve que aplicar todas esas fuerzas para que esta estructura no se deformara. Y lo que tengo que hacer es calcular el valor de esas fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Voy a anotar aquí con negrito. Vamos por el R10. El R10 es el que aparece, lo voy a marcar acá, es ese. ¿Ya? Recuerden que aquí lo que teníamos era que la barra 5 cambiaba de longitud, ¿ya? Y que la barra 2 venía con una temperatura distinta, ¿ya? Disminuía su temperatura. Entonces, fíjense que la barra 5, a pesar de que es oblicua, no interfiere, ¿ya? Con lo que se desplaza verticalmente el punto donde está el R10. ¿Por qué? Porque no llega a ese punto, ¿ya? Por otro lado, la barra 2 sí está en ese punto, ¿ya? Sí, ese punto donde está el R10 está amarrando la barra 2, pero la barra 2 es horizontal. Por lo tanto, acuérdense que por sumatorio de fuerza horizontal o sumatorio de fuerza vertical, en realidad lo que aparece ahí no es, solamente afecta a las cargas horizontales que yo pueda tener, ¿ya? Si yo dibujo esto, porque a lo mejor lo estoy hablando muy etéreamente y no me están entendiendo, pero si yo dibujo un poco los esfuerzos que hay, ya va a pasar lo siguiente. Voy a borrar esto acá.
Voy a dibujar solamente la solicitación. Las solicitaciones que hay es la carga P, que ya está puesta. ¿Ya? Esta barra, la barra 5, viene más corta, la barra oblicua. ¿Ya? Si viene más corta, lo que está haciendo es que me está, entre comillas, tirando ese punto para allá y este punto para acá. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo estoy tratando de, tengo que traccionar la barra para poder colocarla ahí, porque viene más corta. ¿Ya? Y entre comillas pasa exactamente lo mismo con la barra 2. ¿Por qué? Porque la barra 2 tiene una disminución de temperatura. Eso quiere decir que esa barra quiere ser más corta, no más larga. Entonces también lo que va a pasar es que me va a tirar esos puntos, pero en ese sentido. Entonces fíjense, pongámosle letra A, B, C y D. Si el punto C, ¿ya? Si el punto C si yo hago equilibrio de fuerza en el punto C, voy a tener el R10 vertical, ya si hago sumatoria de fuerzas verticales. Ojo que esto no se mueve, ¿ah? Esa es la gracia. Acuérdense que lo que estamos haciendo, y lo voy a anotar aquí, es se aplican RI0, que son fuerzas, RI, voy a ponerle aquí, fuerzas, perdón, fuerzas RI0 para que la estructura no se deforme. ¿Ya? ¿Qué significa? Fíjense que acá en el punto C solamente hay una carga, hay una solicitación que es horizontal. ¿Ya? Si los puntos no se mueven, las otras barras no, las barras que no tienen esfuerzo, no sienten ningún esfuerzo. La única forma que una barra tenga un esfuerzo es que se deforme. ¿Ya? Como la barra 1, 6, 3 y 4 no tienen ningún tipo de deformación, no tienen esfuerzo. ¿Ya? Por lo tanto, esta tiene esfuerzo 0, y esa tiene esfuerzo 0, y esta y esta. ¿Ya? Por lo tanto, si yo dibujo el R10 acá, el R10, y dibujo el R20, ¿qué va a pasar? Es que el R10 no tiene, si hago equilibrio de fuerzas horizontal en el punto, o sea, perdón, vertical en el punto C, el R10 me va a dar 0. ¿Ya? Entonces, R10 igual 0. Cosa distinta a lo que pasa con el R20. El R20 tiene que tomar, para que el punto C no se mueva, tiene que tomar lo que pasa con la temperatura. ¿Ya? Cuando tenemos temperatura, si se acuerdan, cuando tenemos temperatura, la deformación, ¿ya? ¿Cuánto sería la deformación por temperatura de una barra? ¿Se Alfa recuerdan? delta T por L. Exactamente. Profe, una pregunta. ¿El Sí. R10 es 0 porque no hay solicitaciones en la barra 1, pero si hubiera una fuerza P hacia arriba o hacia abajo, sería igual 0 o no? Ahí sí sería, no, pues, ahí sería distinta de 0. Ahí sería según la carga que tengas. Entonces la R20 va a depender de la variación de temperatura y del P, ¿cierto? No. El que va a depender de P es el 4,0. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Uh-huh. Entonces, la deformación por temperatura, ¿ya? De una barra va a ser alfa delta T por L, por el largo de la barra. ¿Ya? ¿Cuánto sería el esfuerzo? O, bueno, esto también lo puedo escribir como P por L partido en E, si es que yo tuviera una carga aplicada. ¿Ya? Entonces lo que hago aquí es despejar P en función de esta deformación que ya la conozco. ¿Ya? Entonces de ahí sale que P es AE alfa delta T.
Entonces, ese es el esfuerzo que tiene la barra debido a esta disminución de temperatura. ¿Ya? Pero ojo, esa disminución de temperatura está haciendo que el punto C se mueva hacia la derecha. Yo definí mi grado de libertad también hacia la derecha. Pero, acuérdense que el R mayúscula 2,0 es fuerza. Para que ese punto C no se mueva hacia la derecha, yo tengo que aplicar una fuerza hacia la izquierda. Por lo tanto, el R20 que tengo que aplicar tiene que ser menos AE alfa delta T. ¿Ya? Eso sería el R20. ¿Preguntas hasta ahí? Esto no es fácil de digerir, ¿eh? Así que no se complique si es que no entienden. ¿Ya? Ya. Otra cosa, por calendario creo que tengo el control de rigidez de esta semana a la otra. Probablemente va a ser un poquito más allá, ¿ya? Pero les confirmo la próxima semana, ¿ya? Porque para rigidez generalmente trato de hacer más clases con más ejemplos, porque igual es más rudo, ¿ya? Así que eso. Ya, entonces sería el R12. Dime. ¿Y va a mandar más talleres? Sí, dije que sí al principio, sí. Ya, Mandar uno de flexibilidad, ya. ¿ya? Ya. Entonces, ahora hay que calcular los otros. Veamos, entonces, vamos a ir entonces por el R30, que es este vertical que está ahí, en el punto D. El R30, si yo hago equilibrio sumatoria de fuerza en el punto D, de sumatoria fuerzas verticales, va a aparecer todas las cargas verticales, por lo tanto el R30 va a tener que llevarse la componente de la barra 5. ¿Ya? ¿Cuánto es el esfuerzo de la barra 5? ¿Alguien me lo puede decir? Sin leerlo en el libro. ¿No? Ya. No habría que multiplicar por el... Habría que igualarlo o sea, con la ecuación de Young, ¿no? Porque tenemos la longitud. Sí, que es la misma ecuación que ocupé acá, el P por L partido en E. ¿Ya? Aquí voy. La deformación de esa barra, a ver, si esta barra hubiese venido con el largo que tiene acá, el raíz de 2L, no hay ningún problema, de hecho no hay esfuerzo en la barra. ¿Ya? Pero como viene más corta, voy a tener que deformarla en delta, o sea, la deformación ya es delta. ¿Ya? Y acuérdense, entonces, delta va a ser P por el largo de la barra, ¿ya? Que es raíz de 2L partido en E. Por lo tanto, debido a la deformación delta que voy a tener que aplicar para poder colocar la barra 5 entre el nodo A y el nodo D, ¿ya? Va a ser delta por AE, o pongámosle al revés, mejor, porque son mejor. AE partido por L raíz de 2 delta. Ese es el esfuerzo. Pero ojo, que ese esfuerzo está, y lo voy a anotar acá, si este es el punto D, tengo el tengo el R30, y tengo el esfuerzo, y ese esfuerzo es oblicuo. Ese esfuerzo es AE partido por L, raíz de 2 delta. Profe, creo que le falta un 2 abajo. Sería raíz de 2 partido en 2. Ah, chupa, ya lo dejé arriba. Sí, me equivoqué. Es que quería hacer esto en verdad. Sorry. Ya, ahí. Y entonces lo que tengo que hacer es proyectar esa fuerza según ese ángulo es 45. ¿Ya? Por lo tanto, el R30 va a ser el esfuerzo, que es AL partido en raíz de 2, AE partido en raíz de 2L por delta, todo eso por delta, por el seno, o si ese es el ángulo, sería el coseno de 45.
seno y coseno de 45 aquí da lo mismo. ¿Ya? El seno y coseno de 45 es 1 partido en raíz de 2, o raíz de 2 partido en 2, como ustedes quieran. ¿Ya? Y si yo multiplico acá, entonces me va a quedar que el R30 va a ser, y es positivo porque está equilibrando la fuerza que está, va a ser AE partido en 2L por delta. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ya, gracias. Lo mismo pasa entonces ahora con el, voy a poner acá, el R40. Entonces fíjense que el R40 tiene que equilibrar la carga P, la proyección de la barra que viene más corta y la temperatura de la barra 2. ¿Ya? Y esto, dado que ya hicimos los otros dos, lo voy a hacer un poquito más rápido. Voy a tener acá que, espérenme, déjenme correr esto un poquito. Acá. Ya, ahí sí. Entonces, el R40, la carga P va hacia la derecha y el R40 por definición también va hacia la derecha. ¿Ya? Por lo tanto, le tengo que restar una carga P, o sea, tiene que ir como que sumar P pero hacia el otro lado, para poder equilibrar esa carga P. Entonces, pero fíjense que tanto con el esfuerzo que hay en la barra 2 como en el esfuerzo que hay en la barra 5, la cosa funciona bien, está equilibrando. Entonces los otros son positivos. Entonces, con respecto a la barra 2, va a aparecer AE, alfa delta T, ¿ya? Con respecto a la barra 5, va a ser más AE dividido en 2L por delta, ¿ya? Y menos P. ¿Ya? Y nos queda un grado de libertad, que sería el R50, ¿ya? Que fíjense que al R50 no le llega nada, no llega ninguna barra con ningún esfuerzo. Por lo tanto, el R50 es 0. ¿Ya? Entonces, esas son las fuerzas. Ojo que aquí, acuérdense que en flexibilidad hacíamos desaparecer fuerzas y trabajábamos con deformaciones. Aquí definimos deformaciones que necesitamos saber, pero trabajamos con fuerzas. Entonces, los R mayúscula y 0 son todos fuerzas. ¿Ya? Entonces, todo esto son los esfuerzos que yo tengo que aplicar para que ninguno de los 4 nodos A, B, C, D se muevan. ¿Ya? Y ahí estaría listo el sistema R igual 0. Este caso es largo porque son varios grados de libertad. ¿Ya? De todas formas, no voy a hacer todos los casos porque son parecidos y si no vamos a estar 3 años aquí. Ya. 3. ¿Cuál sería el paso 3? Entonces, el primer paso, evaluar la indeterminación geométrica, a ver qué grados de libertad tenemos. Segundo paso, sistema R igual 0. Tercer paso, sistemas RI igual a 1. Sistemas RI igual a 1. ¿Qué significa que estos sistemas RI igual a 1? Primero, no hay solicitaciones. ¿Ya? Desaparecen las cargas, las barras más cortas, las barras más largas. Lo que sí prevalece son las fundaciones, porque las fundaciones no son solicitaciones, sino que son parte de la estructura. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en unas clases más. No hay solicitaciones, ¿ya? ¿Y qué quiere decir RI igual 1? Que el grado de libertad RI se mueve en 1. Puede ser un movimiento horizontal, un movimiento vertical o un giro en 1. Y los demás no se desplazan. ¿Ya? Y se calcula los esfuerzos, que en este caso los vamos a llamar K y J, ¿ya?
necesarios para imponer dicha deformación. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Es que, acuérdense que yo voy a tener que deformar la estructura. ¿Ya? La voy a tener que deformar de manera que el grado de libertad 1 se deforme en 1, pero todos los demás sean 0. ¿Ya? Y para eso voy a tener que poner ciertos esfuerzos. Y esos esfuerzos van a ser los K y J. ¿Ya? Y obviamente lo que vamos a tener que hacer es calcular esos K y J. Entonces, tengo mi estructura, tal cual. Obviamente las solicitaciones desaparecen. Ajá, ¿dónde dejé el...? Ahí está. Desaparecen las solicitaciones. Voy a sacar esta, para no tener tan sucia la figura. ¿Ya? Y vamos a deformar la estructura. ¿Ya? El grado de libertad 1, en este caso, fíjense que es el grado de libertad de desplazamiento. Entonces lo que vamos a hacer es que el nodo, teníamos que este era el nodo, déjenme ver arriba, A, B, C, D. Este es el nodo A, este es el nodo B, el nodo C y el nodo D. Entonces el nodo D se va a mover en 1 hacia arriba. Y lo que voy a hacer acá es dibujar esa deformada. Las barras se pueden alargar, acuérdense. Entonces, voy a dibujar encima de lo que ya tengo. Ya, voy a borrar esto, eso sí. Ahí sí. Ya, entonces voy a desplazar eso en 1 hacia arriba. Entonces, este desplazamiento acá es 1. ¿Ya? Y todo lo demás se desplaza en 0. O sea, el nodo D no se desplaza horizontalmente, solo vertical, y los demás quedan donde mismo. ¿Ya? Eso quiere decir que las barras que se movieron, si se fijan, es la barra 1, la barra 6 y la barra 2. Y todas las demás barras no se mueven. Estoy tratando de hacer calzar aquí con mi superpulso. Ya. Ahí. Y la barra 2. Entonces el nodo C quedó, perdón, el nodo D quedó ahí donde acaba de ser ese punto gigante. ¿Ya? Y para que esta deformación sea posible, entonces se van a aplicar los esfuerzos siguientes. Aquí va a aparecer, vamos a ir por parte. Voy a dejar un poquito más abajo. Ahí. Ya, entonces acá va a aparecer un esfuerzo que lo vamos a llamar K11. Así como antes teníamos el F11, aquí aparece el K11. ¿Ya? Donde estaba el grado de libertad 2. Donde está el grado de libertad 2, va a aparecer el K21. Donde está el grado de libertad 3, K31, el 441 y el 551. ¿Ya? Entonces esos son todos los esfuerzos que yo voy a aplicar para que esto se mueva en 0. ¿Ya? Ya. Entonces hay que empezar a jugar de la misma forma. ¿Qué pasa? Aquí moví solamente 3 barras. Por lo tanto, si yo moví 3 barras, esas 3 barras deberían tener un esfuerzo. Fíjense que la barra 1 se está alargando. ¿Ya? Y en realidad esa barra 1 no se quiere alargar. Por lo tanto va a tener un esfuerzo que va a querer restituir ese punto hacia abajo, que es el punto D.
y va a aparecer acá en A un esfuerzo hacia el otro lado. ¿Ya? Por otro lado, la barra 6 también va a querer volver hacia abajo. Entonces va a tirar también hacia abajo. Y por otro lado, la barra 2, vamos a suponer que tiene un esfuerzo así. ¿Ya? Pero ojo, como las deformaciones son pequeñas, ¿ya? Cuando tengamos una barra, perdón. Cuando tengamos una barra, donde esa barra, o incluso esto también es para vigas, ¿ya? Cuando esa viga o esa barra se mueva en una perpendicular a él, o sea, a ella misma, perdón, o al elemento mismo, o sea, si por ejemplo, aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B, si el punto B termina aquí o termina acá, ¿ya? Vamos a suponer que la deformación es 0, ¿ya? Siempre que se mueva en una perpendicular, la deformación es 0, ¿ya? Si el elemento se mueve en una perpendicular a él. Y obviamente, como si la deformación es 0, el esfuerzo tiene que ser 0. Por lo tanto, en este caso, la barra 2 tiene un esfuerzo 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el punto D se desplazó en una perpendicular a la barra 2. ¿Ya? Entonces solamente aparecen esfuerzos de 2 barras aquí molestando. ¿Ya? Y veamos a qué van a influir esas barras. Fíjense que el K11, entonces si hacemos equilibrio de sumatoria de fuerzas verticales, va a aparecer el esfuerzo de la barra 1 y el esfuerzo de la barra 6. Profe, no entendí la parte de que es perpendicular igual a 0. Ya, lo que estaba diciendo acá es que si un elemento, por ejemplo, aquí dibujé un elemento horizontal, pero si yo dibujo un elemento oblicuo, ¿ya? Y debido a las deformaciones que tengo que realizar, el punto B se deforma en una línea perpendicular al elemento, vamos a suponer que esa deformación es 0. ¿Y eso por qué ocurre? Porque las deformaciones son pequeñas, ¿ya? En teoría, o sea, no en teoría, en realidad, cuando tenemos un elemento y ese elemento lo movemos y tratamos de que no se deforme axialmente, ese elemento se va a deformar en un arco de círculo, ¿cierto? ¿Ya? Pero ese arco de círculo, si las deformaciones son pequeñas, si nos acercamos cada vez más, fíjense que es muy parecido. ¿Ya? O sea, si se mueve en una vertical, es muy parecido a ese arco de círculo cuando las deformaciones son muy pequeñitas. ¿Ya? Y esa es una de las hipótesis de este curso, que las deformaciones son pequeñas. ¿Ya? Por lo tanto, si las deformaciones son pequeñas y se mueve en una perpendicular al elemento, vamos a suponer que las deformaciones son 0. O sea, que ese elemento no se está deformando. ¿Ya? En este caso, no se está deformando axialmente. Como no se deforma axialmente, no tiene esfuerzo. ¿Quedó más claro, no? Pero en ese ejemplo, por ejemplo, la K11 tendría deformación 0. No, la barra 2 tiene deformación 0. Pero eso es porque es perpendicular en el punto D. El Exact- elemento. Exactamente. Ya. ¿Ya? Porque Ya creo que entendí. Pero, a ver, ¿qué? si fuera al revés, por ejemplo, si se moviera en C, con una deformación de 1, ahí el elemento que sería 0 sería también la barra 2, pues. Si mueves horizontalmente, o sea, si mueves verticalmente el punto C, sí, también sería lo mismo. Ya. Si lo mueves horizontalmente, no. Sería el
3. La barra 3. Claro. Ah, ya, Claro. creo que entendí. Ya, ¿qué está pasando con la barra 2? Esta es la barra 2, la voy a dibujar acá al lado. Ya, ahí está el punto C. Lo que estoy haciendo es moviéndola en 1. Lo estoy dibujando grande, ¿ah? ¿Ya? Eso es 1. Por lo tanto, fíjense que la barra 2 se está moviendo en una perpendicular a ella misma. Por lo tanto, vamos a suponer que esa deformación es 0. ¿Ya? ¿Quedó más claro, no? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Más o menos? Sí, profe. Ya. Voy a... espérame, me tengo que mover un poquito. Ya. Ya, espero que no me escuchen muy mal ahora, pero me tuve que mover de donde está. Ya. Entonces, vamos a calcular los términos de rigidez. ¿Ya? ¿Cuáles son esos términos? Es lo mismo, acuérdense que los K son esfuerzos. Entonces tenemos que ver cuánto, igual que antes, teníamos deformación que venía por fábrica, el delta, y con eso calculamos un esfuerzo, y teníamos deformación por temperatura, y con eso calculamos un esfuerzo. ¿Ya? Aquí va a pasar lo mismo, la diferencia es que la deformación no la tenemos tan clara, sino que hay que calcularla. ¿Ya? Entonces, veamos la barra 1. La barra 1 claramente se está deformando en 1. ¿Ya? Por lo tanto, voy a poner aquí barra 1. ¿Ya? Y lo que está pasando con esta Profe, ¿Se murió la profe, mi idea? sí, profe, no la escuchamos. estoy acá, ¿me escuchan? ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Antes la habíamos perdido. Sí, sí, como que me fui y volví, de hecho como que el Zoom se me reinició. Ya, hoy día ha sido una catástrofe esta cuestión. Ya, espero que hayan entendido por lo menos las cosas que hemos visto. Ya, entonces, la barra 1 entonces tiene ¿cómo se llama? Un esfuerzo AE partido por L. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la deformación fue de 1. ¿Qué pasa ahora con la barra 2? La barra 2 dijimos que había un esfuerzo en 0, por lo tanto, o sea, su deformación era 0, por lo tanto su esfuerzo es 0. ¿Qué pasa ahora con la barra 3? La barra 3 no se deforma. Veamos qué pasa ahora con la barra 6. ¿Ya? La barra 6 tiene una deformación que tenemos que calcularla. No es tan simple en este caso. ¿Ya?
Entonces tenemos, a ver cómo dibujar esta cosa. Tenemos ahí y después esta barra subió en una cierta cantidad. Estoy dibujando exageradamente, por si acaso. Ahí. ¿Ya? Esa distancia, nosotros la conocemos que vale 1. ¿Ya? Entonces, como esa distancia vale 1, fíjense que para que la barra no tenga deformación, yo debería haberla movido en esa línea. ¿Cierto? Porque dijimos que cualquier línea que fuera perpendicular a la barra, significaba que esa barra no iba a tener deformación. ¿Ya? Por lo tanto, la deformación a la cual se vio sometida la barra es ese delta que está ahí. ¿Ya? Porque si el punto D, en vez de moverse hasta acá arriba, se hubiese movido hasta acá, la barra no tendría deformación. ¿Ya? ¿Está claro eso? Espero que sí. ¿Me escuchan o me perdí de nuevo? Sí se escucha. Profe, ¿lo puede repetir? Me perdí. Ya, no está bien. Entonces acá está el punto B. Esto es lo que pasa con la barra 6. Ya, esta es la barra 6. Entonces, tengo el punto B y aquí tengo el punto D originalmente. Pero el punto D yo lo moví en 1 hacia arriba. Terminó acá. ¿Ya? Para que esta barra no tuviera deformación, o sea, para que su esfuerzo fuera 0, ¿ya? Debería haberla movido en una perpendicular a ella, que es la que dibujé ahí. La voy a dibujar de otro color. No, ese color no. Ese color. ¿Ya? Debería haber el punto debería haber terminado en alguna parte de esa línea. ¿Ya? Pero eso no fue así, sino que terminó donde terminó, pues ahí en el punto D que voy a dibujar en verde. ¿Ya? Por lo tanto, la deformación de la barra es ese delta que está ahí. ¿Ya? Y ese delta tenemos que calcularlo. Tenemos 1. Sabemos que este ángulo es recto. ¿Ya? Y podemos calcular cuánto vale ese delta. ¿Cuánto creen ustedes que vale ese delta? ¿Qué ángulo aparece por ahí? ¿Ya? ¿Ese es un triángulo equilátero? ¿O nada que ver? No, es un triángulo rectángulo. No. Sí, no, Estoy está bien. perdida. Vale. ¿Qué pasa? Yo sé que no es fácil de ver esta cuestión. Acuérdense que las deformaciones son pequeñas. Así, ya, de nuevo con la cuestión. Sí, de nuevo con la cuestión. Ya, ¿qué color lo hago esta cuestión? Ya, azul. Ya, fíjense que el ángulo que hay acá, nosotros lo conocemos, ese ángulo es de 45. ¿Ya? Son 45 grados. ¿Ya? Como las deformaciones son pequeñas, yo puedo decir que este ángulo, más grande, también es de 45 grados. Ya, pero profesor, no es así. No, no es así, pero si estamos hablando de deformaciones infinitesimales, que valga 45 a 45.0001, tampoco lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, el ángulo se me debería repetir acá. ¿Ya? Si ese ángulo, en vez de ponerle 45, le voy a poner alfa, para no andar con 45 por arriba y por abajo. ¿Ya? Entonces, este es alfa y este es alfa. ¿Ya? Si ese ángulo es alfa, esto es 90, este también es alfa. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener que el coseno de delta, ¿por qué estoy escribiendo tan chico? El coseno de delta va a ser igual, coseno de delta, chuta. El coseno de alfa
va a ser igual al cateto adyacente, que es delta, partido por la hipotenusa, que es 1. ¿Ya? Entonces ahí me queda que delta es igual al coseno de alfa. Entonces eso implica que delta, acuérdense que alfa es 45. ¿Ya? Entonces el coseno de delta va a ser 1 partido en raíz de 2. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Sí, no, más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo en la barra 6? Tengo que delta es igual a 1 partido en raíz de 2. Eso implica que el esfuerzo en la barra 6 es AE partido por el largo de la barra por la deformación. Entonces va a ser AE partido en 2L. ¿Ya? Entonces voy a calcular que me quedó poco espacio aquí. No quiero ponerle la otra hoja. Voy a poner aquí delta. Ya. Entonces ahora sí podemos calcular los K. Ya no hay más barras con más esfuerzo. ¿Ya? Entonces fíjense que el K11 va a ser lo que le llega por sumatoria de fuerzas verticales, va a ser el esfuerzo en la barra 1 más la componente de la barra 6. ¿Ya? Y eso va a ser igual a AE partido por L, que es el esfuerzo en la barra 1, más el esfuerzo en la barra 2 es AE partido por 2L por la componente. Y la componente es 1 partido en raíz de 2, ¿ya? Porque es seno o coseno de alfa, de 45. ¿Ya? Entonces va a ser más AE partido en 2 raíz de 2L. ¿Ya? Por otro lado, el K21, si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales en el mismo nodo D, se va a llevar la componente horizontal de la barra 6. ¿Ya? La componente horizontal de la barra 6 va hacia la derecha, el K21 lo tengo definido hacia la derecha, por lo tanto tiene que ser negativo. Menos AE partido en 2 raíz de 2L. ¿Ya? Después, el K31, fíjense que el esfuerzo en la barra 2 es 0, la barra 5 no se mueve, la barra 3 tampoco, por lo tanto el K31 y el K41 es igual a 0. ¿Ya? Y finalmente el K51, ¿qué barra le llega? Le llega la barra 4, la 6 y la 3. La 4 y la 3 no se deforman, por lo tanto no tienen esfuerzo, pero la barra 6 sí. Y lo que tiene que hacer es equilibrar, ¿ya?, la componente horizontal del esfuerzo de la barra 6. Por lo tanto va a ser AE partido 2 raíz de 2L. ¿Ya? ¿Para dónde se va la componente vertical del esfuerzo de la barra 6? Se va al apoyo. ¿Ya? Ahí está la reacción en el sistema R1 igual a, o sea, en el sistema R1 igual a 1. No lo puse acá. Lo que estamos haciendo acá es sistema R1 igual a 1. ¿Ya? Eso, yo sé, son las 6:10 ya, pero a ver, primero, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Lo que voy a colocar acá entonces son las reacciones. Acá entonces va a haber una reacción vertical hacia abajo, que va a ser AE partido por 2 raíz de 2L. ¿Ya? Que viene de la barra 6. Y por este otro lado también va a haber una reacción vertical hacia abajo y va a ser AE partido por L, que viene de la barra 1. ¿Ya? También podemos determinar la reacción. Ya. Dado todo este tumulto de cosas que tuve para poder hacer la clase de día, lo lamento en el alma, voy a, obviamente por horario lo vamos a dejar acá, pero voy a terminar de hacer el ejercicio con explicación por Zoom.
¿ya? Y me gustaría que lo vieran antes, o sea, voy a explicar esto y probablemente voy a hacer un ejercicio de vigas muy chiquitito, ¿ya? Y me gustaría que lo vieran antes de la ayudantía, ¿ya? Para que no lleguen tan pelados a la ayudantía el día martes. No hay control el día martes, ¿ya? Pero sí me interesa que vean ejercicios un poquito más complejos. Por eso la idea es que vean lo básico y después nosotros el miércoles nos juntamos de nuevo a hacer ejercicios también más complicados. Pero la idea es que pasen por esa primera parte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Voy a volver a mi video para que me vean. Ya, ahí sí. Estoy en la pieza de mi hijo, ¿ah? Por eso tengo... Profe, ¿cuándo es la próxima prueba? La última semana de clase. Ah, ya. Que nos queda un rato todavía. De hecho, tenemos que terminar de ver esto, rigidez, tenemos que ver rigidez con fundaciones y el método de rigidez directa antes de la prueba. Así que no nos quedan, no sé si como 3 semanas, algo así. Ujú, gracias. De nada. Ya, ¿alguien más? Ah, bueno, y estén atentos porque probablemente les voy a subir el taller durante estos días, antes del viernes por lo menos. Mañana es jueves, sí, antes del viernes. ¿Ya? Eso. Y el taller va a ser de flexibilidad. ¿Ya? ¿Alguien más? Lamento nuevamente todo el aparataje del internet y el computador y todo, pero bueno, cosas que pasan. Ya. ¿No? Ya. Voy a parar